Hola, muy buenas noches a todas las personas que hacen parte de mi círculo o red social llamada Facebook. Te doy la bienvenida a este corto espacio que he decidido crear en la noche de hoy para darte una herramienta, para brindarte un espacio, una enseñanza que he adquirido en los últimos meses. Una enseñanza que recordemos que se va a ir transmitiendo cada vez que lo vamos compartiendo. Esta enseñanza tiene que ver con el equilibrio en las relaciones. Muchas veces nos preguntamos a nosotros internamente, ¿qué hacemos para crear relaciones extraordinarias? ¿Quiénes somos? ¿Qué creamos? ¿Para qué vinimos? Se nos van dando todos este tipo de herramientas, escenarios, todo lo que vamos creando. Y las relaciones tienen un eje fundamental, un eje que te va a ir compartiendo. Y me gustaría que a medida que vayan viendo este Facebook Live, sea en el en vivo, sea por diferido, en el momento en que lo estés viendo, le des un me gusta o me encanta, porque así creamos la sinergia en este espacio. Y el equilibrio de las relaciones, ve pensando en qué es para ti equilibrar tus relaciones. Yo te voy contando una historia y con esa historia vamos a ir desglosando esta enseñanza. Primero que todo, tú viniste a este planeta, a este cuadro, a este plano terrenal, con un objetivo concreto, un objetivo programado, un objetivo de vida. Y eso lo llamamos hoy en día nuestro propósito de vida. Pero sabes, cuando vamos creciendo, nos enfocamos más en el resultado que en crear las relaciones, que en crear los propósitos, que en introspectar las enseñanzas. Entonces, vamos a ir desglosando y te dije que hoy vamos a contar una historia. Y voy dándole la bienvenida a los que se van ahí poco a poco conectando. Uno me gusta, uno me encanta. Y con eso vamos a ir creando esta historia. Cuando tú vienes a este plano, como te decía, vienes con una programación, un objetivo. Tú abres los ojos al mundo y cuando abres esos ojos empiezas a dar tus primeras señales de vida. Vas caminando y te levantas, cumple 1, 2 o 3 años y te levantas firmemente a ensayar qué es caminar, qué es proyectarse, qué es aprender el arte de la vida. Y sabes, cuando nos creamos esa conversación de que empezamos a caminar por el sendero de la vida, estamos creando nuestros primeros pasos de relaciones. Esa primera relación que se da en ese caminar, en ese abrir los ojos al mundo y ya desde tu programación como tal, desde ese objetivo de vida, es la relación que llamamos hoy en día amor propio, que es la que nos cuesta. Pero sabes, cuando estamos creciendo, cuando estamos caminando, esa relación se va a ir fortaleciendo con las personas que vayan llegando, con los mensajes, con las situaciones, con los sucesos y con los acontecimientos. Le voy dando la bienvenida a Mari, buenas noches, a Mila, a mi prima. Este espacio lo he creado, es un espacio corto en el cual voy a ir conectando herramientas del equilibrio de las relaciones. Y como te contaba, cuando tú abres los ojos y estás con el camino, estás generando tu primera relación. Esa relación de ir por tus sueños desde niño. Ese niño que salta, ese niño que tiene sonrisa, ese niño que tiene energía, que no se le apaga la batería. Y esa relación inicial va viendo con el tiempo. Pero llega un momento de la vida en el que la crianza de los dos seres humanos fundamentales de nuestra vida, nos van frenando, nos vamos metiendo miedos, nos vamos metiendo limitantes, nos vamos protegiendo. Y cuando conocemos a estos dos seres extraordinarios llamados padres, a mamá y a papá, el niño se graba ese miedo y empieza a hacer juicios, empieza a hacer limitantes. Y entonces con esa introspección, con esa conexión, el niño va creciendo y se va quedando enganchado en miedos. Y llega la edad adulta y te empiezas a refugiar en yo no soy capaz, yo no lo merezco, yo no soy valedero. Y sobre todo el tema fundamental que es empezamos a decir, esta persona, ¿por qué llegó a decirme esto? Y ese reflejo de esa historia que fuiste creando desde la niñez, en la adultez, perdón, en la adolescencia y en la edad adulta, te va formando. Y vamos a ir desglosando esta historia. Esta historia parte de un triángulo.
Te hablé del primer personaje de ese triángulo, ese ser extraordinario que eres tú, de ese amor propio que hoy lo llamamos así en la realidad. Pero tu amor propio arranca desde el primer minuto que abres los ojos al mundo y empiezas a parar y te empiezas a caminar. Y te hablé de otras dos personas que son papá y mamá. Si formas, tenemos al primer ser que eres tú, luego a papá y luego a mamá. Y con el objetivo que venimos creando desde la programación a este plano terrenal, que es ese objetivo de vida, de aprendizaje, de introspección, de conexión contigo, en ese triángulo muchas veces muchas personas crecen con la figura solo de mamá o solo de papá. Y entonces empezamos a hacernos juicios. ¿Por qué no tengo papá? ¿Por qué no tengo mamá? ¿Por qué mi mamá me dice que no haga esto? ¿Por qué mi papá me frena? En el caso de que los tenga los dos vivos, cuando tú creciste en tu edad de niño. Y ese triángulo se empieza a generar distorsión. Y la forma con la cual ese niño o esa persona adulta se va relacionando con el miedo es formar una huida a ese triángulo. Me explico. Tenemos el triángulo inicial, que es, eres tú, papá y mamá. En esta punta, lo que hacemos es devolvernos en el tiempo y ir a buscar, más bien con mis papás yo no me voy a relacionar. ¿Por qué? Porque ellos me mantienen frenando, o esa es la conversación en la que habitamos. Y cuando nos hacemos este proceso, que es el que comúnmente realizamos, de evadir, de no aceptar a papá y a mamá como parte fundamental del triángulo que te estoy mencionando en ese equilibrio, llega un efecto contrario y nos empezamos a relacionar con amigos, con los hermanitos, en este caso las personas que tienen hermanos, y sigue el tema de peleas, rechazos, juicios, y vamos efectuando, valga la redundancia, el efecto de huir. Y cuando huimos, luego nos volvemos a conectar con otras personas, otras amistades, y nos traen la misma enseñanza. Y es donde llega la primera pregunta de esta historia controversial. Y es el tema de por qué siempre me llegan las mismas personas. Yo me haría mejor una pregunta. Y aquí empieza el giro de esta historia. ¿Para qué llegan esas personas? Y cuando tú haces el efecto de huir, del momento de la relación inicial del triángulo de papá y mamá contigo, después de la relación principal del amor propio, y entiendes que ellos hacen parte de tu crecimiento, en ese momento estás dando pie a entender desde la conciencia que todo es un ciclo. Y como en el crecimiento, en el camino de la vida, primero fuiste tú, luego tus papás y luego llegan tus amigos, ¿qué tal sería ir evacuando ese paso? Construyendo esos triángulos de relaciones. ¿Por qué te traigo esta historia? Porque cuando tú haces la creación o tú haces el triángulo, valga la redundancia, estás propenso y más cerca a conectar con tu propósito de vida. Y muchas veces se nos ha enfocado que nuestro propósito de vida tiene que ser un trabajo, que tiene que ser el alto cargo, y no necesariamente el propósito de vida es ese. El propósito de vida con el cual tú conectas son todas tus enseñanzas, todos tus mensajes, todas esas personas que llegan y todos los acontecimientos que has vivido en tu historia, todos los dolores, todas las alegrías, todas las frustraciones. ¿Qué tal sería mejor quitar eso, evadir el primer triángulo de relaciones que son nuestros papás y ver a papá y a mamá como esos seres que te impulsan adelante? Y yo lanzaba una pregunta al inicio, y esa pregunta era: si no tienes a papá y a mamá, entonces ¿cómo hago para equilibrar ese triángulo? Es algo muy sencillo. Debes empezar a introspectar realmente para qué viniste al mundo sin papá. Y este punto, hago una interrupción, saludo a las personas que se han estado conectando, buenas noches a cada uno de ustedes, gracias por estar acá. Esta información la quise como manifestar porque ha sido una enseñanza que he recibido en estas últimas semanas. Entonces, como te decía, el equilibrio de que no tengas a tu papá o a tu mamá vivos, o no, cuando tú abriste los ojos no estaban, tiene un objetivo concreto. Es permitirte ver desde tu amor propio cómo ese espacio que no está en tu triángulo lo puedes conectar con las demás personas. Ahora bien, vamos a ir a un punto concreto.
¿No te has preguntado en algún momento ese equilibrio de las relaciones por qué no se da en una pareja? Y es algo muy sencillo. Cuando tú estás dedicado a evadir el triángulo inicial de papá y mamá contigo mismo, vas a encontrar en la relación de un hombre a una mujer, formalmente, los rasgos de un papá que faltó o los rasgos de un papá que hizo juicio. En el caso de mujeres, ¿cierto? En el caso de mujeres, cuando buscan a un hombre, están buscando a papá, un papá que los proteja porque no lo tuvieron o simplemente se dedicaron a llenar ese vacío. Entonces, ¿cuál es la recomendación para el equilibrio de relaciones? El equilibrio de relaciones se empieza a dar desde el punto de vista que tú empieces a aceptar que las demás personas hacen parte de tu triángulo principal de vida, de esa pirámide que vas construyendo en el camino, pero que no son ni tu papá ni tu mamá. Todos tienen su espacio. Entonces, cuando llega el momento de equilibrar decisiones, de tomar esos riesgos, estamos en una balanza de esos vacíos. Y esos vacíos lo que hacen es estar buscando en los demás ese afecto que, entre comillas, el niño interior no se guardó o no lo tuvo para vivir. Entonces, la invitación inicial para equilibrar las relaciones es aceptar, primero, qué tienes que sanar con tu papá y qué requieres sanar con tu mamá. ¿Qué tal sería empezar esa sanación aceptando a tus padres tal y como son? Y si no existen o no los conociste, aceptarlos desde la ausencia, aceptarlos desde el amor, aceptarlos como ese regalo que te dieron vida, pero que por X o Y circunstancia que estaba ya programado en tu propósito de vida, no están para ti. ¿Qué tal sería ver esa relación de papá y mamá contigo y realmente construir relaciones de tal forma que no llenes vacío, sino que por el contrario empieces a hacer tú desde tu amor propio? ¿Qué tal sería eso? Toda esa construcción, toda esa visión del triángulo de vida va formando parte del camino a la vocación. Y como te lo mencionaba en un Facebook Live desde Camino a la Vocación, que es mi proyecto y sueño de vida, en ese espacio hablaba de que la vocación son todos los acontecimientos, hechos, situaciones, decisiones que tú vives. Y eso no parte solo en este plano terrenal, parte desde el plano superior. Porque cuando tú vienes, como te estaba contando al principio, estás conectado con un objetivo concreto. ¿Qué tal sería ver tu vocación desde el punto de vista del equilibrio de relaciones de papá y mamá contigo, con esa conexión en situaciones de vida? ¿Qué tal sería eso? Y el equilibrio de relaciones, para que tú tengas una relación extraordinaria con una mujer en el caso de un hombre, o el hombre con hombre, o mujer con mujer, porque ya hoy en día se da ese caso. ¿Qué tal sería empezar primero a sanar a papá y a mamá, y luego llevar esa sanación a una relación extraordinaria? La verdadera relación extraordinaria en el campo amoroso se da cuando tú empiezas a sanar a papá y a mamá. Y ese punto te traigo una pregunta. Si de pronto eres de las personas que no conociste a tu papá o a tu mamá, ¿qué tal sería preguntarnos quién es mi verdadero padre o mi verdadera madre? Te dejo esa pregunta para que lo introspectes y puedas trabajar el tema relacional. Para ir cerrando este Facebook Live corto que he decidido crear en la noche de hoy, el equilibrio de relaciones es un triángulo, y cuando tú empiezas a ver a tus padres como ese eje fundamental de tu línea recta del camino, y no te vas para un extremo o para el otro, sino que los aceptas como esa dualidad perfecta que te dio vida, en ese momento empieza a ocurrir la magia en tus relaciones amorosas, en tus relaciones de amistad, y en la más importante de todas, en la relación contigo mismo, porque no estás viendo en el otro lo que te hace falta, sino que estás agradeciendo para qué mis padres fueron elegidos como padres. Recuerda que eres el primer ser extraordinario, y entender que fuiste el primero del camino, de ese correr de los espermatozoides, fuiste el que ganó la batalla. Y cuando ganaste la batalla, introspectaste un objetivo concreto para conectar en el camino, para que viniste, para relacionarte desde lo que requieres aprender. Así que la invitación de la noche de hoy es para que tú equilibres tus relaciones. Es primero aceptarte a ti,
como esa persona que abrió los ojos y que está dispuesta a vivir cada una de las situaciones que le va prestando la vida. Y aceptando a papá y a mamá como esos ejes claves de vida, que te dieron vida y que hicieron parte de ti. Te agradezco por estar en este Facebook Live. Me encantaría que colocaran que le dieran un me gusta, me encanta, para saber que están presentes y que su presencia está recibiendo esta información. Y para ir cerrando, te cuento que te voy a dar 2 avisos primero que todo. Primero, soy una persona que me encanta apoyar y que eso hace parte de mi conexión o equilibrio de relaciones, viendo a mis padres como mi proceso sanativo. Ve a tus padres como el mejor regalo de vida. Y sabes, la mejor forma de sanar es aceptando cada elemento que hay en tu vida, cada persona, pero no evadiendo como lo mencionaba al principio, sino aceptando a papá, luego a tus hermanos, luego a tus hijos y luego a tus amigos. Y te decía de los 2 avisos parroquiales, como se dice acá en Colombia, es por el simple hecho de que te voy a hacer la invitación para que el próximo lunes te conectes en Lunes de Vida en Colores, que es un espacio que estamos creando todos los lunes entre Sincrovida y Camino a la Vocación, en donde damos herramientas de espiritualidad, coaching y conexión con el ser. Es un programa estupendo para cambiar el foco de la semana y ver tu semana de una energía diferente. Y la otra invitación que te quiero hacer es a que te conectes todos los jueves, cada 15 días, en el espacio que he creado desde mi proyecto de vida llamado Camino a la Vocación, en el programa Jueves Vocacional, en donde vamos a ver cada una de las artes como elementos de tu vocación. Y cierro el tema diciéndote gracias por estar acá y permitirte sentir y agradecer la presencia de tus padres como parte de tu equilibrio, porque el equilibrio parte de un triángulo siendo tú el punto o eje de observación y de aceptación. Te agradezco por estar aquí nuevamente, te deseo una feliz noche y ya sabes, me encuentras en las redes sociales como Juan Pablo Hoyos Salazar y sígueme en el fanpage Camino a la Vocación, en donde cada 8 días brindo herramientas, en los escritos de Hago Parte del Cambio y también en los Facebook Live que estoy creando como Jueves Vocacional. Te deseo una feliz noche, Dios te bendiga y descansa, que estás finalizando una extraordinaria semana. Que estés muy bien y hasta luego.